Estamos en la parte de conceptos. Como me ven aquí en el taller, vamos a ver unos conceptos que son muy importantes para reparar cualquier tipo de TV. Tengo aquí preparada la mesa porque vamos a pasar por una etapa al final de mediciones. Vamos a pasar por la etapa de conocer definición por definición, de las cosas más básicas de la electrónica. Está preparado para quien recién comienza, y para aquel que ya está reparando y por ahí le faltó algo de teoría, le faltó algo de teoría, también puede ver esta etapa y refresca conocimientos básicos. Como vamos a hacer en el resto del curso, me gusta plasmar las ideas siempre desde aquí, desde el taller, porque ustedes en definitiva cuando terminen el curso, ya sean reparadores de TV, lo que van a ver todos los días va a ser lo que está aquí en la mesa de trabajo. Entonces ya desde el primer día yo los voy a meter adentro del taller y les voy a mostrar qué es cada una de las partes del TV y cómo se tocan y los instrumentos y cómo se repara cada etapa, pero siempre mostrándole la parte real de la reparación. Vamos a comenzar con esto que son los conceptos. Concepto de electrónica. Para poder reparar todo tipo de dispositivo electrónico necesitamos conocer ciertos conceptos de electrónica. Estos conceptos yo los voy a dar de una manera seguida y rápida porque les va a quedar una diapositiva, digamos, en PDF y va a estar todo como para que lo puedan descargar. Y son conceptos en los que no nos podemos correr mucho para un costado o para el otro porque en realidad son definiciones ya de la electrónica en sí. Corriente continua. ¿Qué necesitamos saber básicamente para reparar un TV? Corriente continua, corriente alterna, fuerza electromotriz, polaridad, voltaje, tipos de fuente continua, resistencia, amperaje, circuito cerrado, circuito abierto, qué es una PWM, valor medio, valor eficaz. Debemos saber medir una corriente, voltaje, resistencia y continuidad. Corriente continua. Se llama corriente continua a la corriente eléctrica que mientras fluye conserva el mismo sentido. Los electrones van desde el polo positivo hacia el polo negativo. Cabe destacar que la corriente eléctrica es el flujo de las cargas por un conductor. Ahí se ve muy bien representado en esas dos gráficas. Vemos que a través del tiempo la tensión se mantiene constante y vemos que dentro de ese conductor que está dibujado ahí, cómo van las cargas también en una misma dirección. Corriente alterna. Se llama corriente alterna a la corriente eléctrica en que la magnitud o el sentido varían cíclicamente. La forma de oscilación es la oscilación senoidal. Fuerza electromotriz. Se necesita de una diferencia de potencial entre dos puntos o polos, uno negativo y otro positivo, de dicha fuente que sea capaz de impulsar las cargas eléctricas a través de un circuito cerrado. Eso es una pila, está en representación de lo que es una fuerza electromotriz. Me pareció algo que conoce todo el mundo y que iba a ser fácil de entender. Bueno, vamos a la definición. Se denomina fuerza electromotriz a la energía proveniente de cualquier fuente, medio o dispositivo que suministre corriente eléctrica. Hablamos de polos anteriormente, entonces ahora vamos a saber bien qué es el polo positivo, polo negativo. Ahí vemos la misma batería. Una pila tiene un polo positivo y un polo negativo. Se denomina polaridad a la cualidad que nos permite distinguir cada uno de los dos terminales de una fuerza electromotriz que genera corriente continua, cada uno de ellos llamados polos. Puede ser positivo o negativo. Voltaje. Es la cantidad de voltios que actúan en un aparato o en un sistema eléctrico. De esta forma el voltaje, que también es conocido como tensión, muchas veces escuchamos los términos, tensión, voltaje, y no sabemos bien si estamos hablando de distinta cosa o lo mismo. Acá vemos que es lo mismo. Es la presión de una fuente de suministro de energía eléctrica o fuerza electromotriz que ejerce sobre las cargas eléctricas o electrones en un circuito eléctrico cerrado. Acá vemos los tipos de fuente. Una vez se dice fuente y solamente le queda el concepto de una fuente de laboratorio, una fuente que puede ser, pero vemos que una pila es una fuente, vemos que una batería es una fuente, la propia fuente del TV, que es la que vamos a ver prácticamente a diario cuando empecemos a
En el curso vamos a estar en contacto continuamente con lo que es una fuente del TV y también la fuente de laboratorio, porque la fuente de laboratorio se usa no solamente para aplicar voltaje, sino para reparar, ya lo van a ver. Muchas reparaciones se hacen directamente con la fuente de laboratorio, como herramienta de trabajo para reparar. Resistencia eléctrica. Este me pareció un dibujo genial porque acá se ve bien que si hubiera sido derecho el conductor, las cargas hubieran fluido sin problema, pero aquí vemos que hay en el medio se angosta y eso es lo que representa lo que significa la resistencia eléctrica. Es la oposición al paso de los electrones o corriente eléctrica que nos encontramos en un circuito. Su unidad de medida es el ohm. Amperaje. Intensidad de corriente eléctrica en un circuito expresada en amperios. Ustedes ven ahí, eso lo vamos a ver bien detalladamente en el taller, en la parte de taller de mediciones, que se mide en serie con el circuito a medir. Circuito cerrado. Un circuito está cerrado cuando la intensidad de la corriente eléctrica circula desde la fuente de energía primaria hasta la carga del circuito. En el caso del TV LED, la carga es el resto del TV. Básicamente es que no haya un fusible abierto, una resistencia abierta, que esté funcionando correctamente y que cumpla con el objetivo de alimentar al circuito para el cual fue creado. Circuito abierto. Un circuito está abierto cuando la intensidad de la corriente eléctrica no circula desde la fuente de energía primaria hasta la carga del circuito. En el caso del TV LED, la carga es el resto del TV. Es lo mismo anterior, pero vemos ahí que el switch está abierto. Eso puede ser, es un switch, pero puede ser un fusible, puede ser una resistencia abierta, y el circuito no estaría funcionando. PWM, la modulación por ancho de pulsos de una señal o fuente de energía es una técnica en la que se modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica. Puede ser senoidal o cuadrada. Un ejemplo para TV LED es la señal de DIMM que proviene de la placa main y regula la intensidad de los LED. Bueno, eso lo vamos a ver a diario también cuando tengamos que medir la señal de DIMM que viene de la main en una fuente de TV. Es la que regula el brillo para la pantalla. Ahí vemos que en la primera parte los pulsos son bastante angostos y la lámpara está casi apagada. El del medio ya tenemos un poco más ancho el paso, la lámpara está semi prendida. Y ya en el último está a plena potencia y vemos que el paso es bastante considerable, mucho más que los otros dos. Valor medio. El valor medio de una señal es el promedio de todos los valores que toma la señal a lo largo del tiempo. Si tenemos una señal que está en 5 volt el 50% del tiempo y luego en 0 volt, el valor medio de la señal es 5 por 0,5, o sea el 50% igual a 2,5 volt. Valor eficaz, el valor de la corriente continua constante equivalente que entrega la misma potencia eléctrica en el mismo tiempo. De forma similar al valor medio, podemos obtener el valor eficaz si promediamos la potencia que responde al cuadro de la tensión sobre la carga y luego obtenemos nuevamente el valor de la tensión mediante una operación de raíz cuadrada. Bueno, ahí pasamos a la parte de medir. Todo lo anterior son conceptos que yo le había dicho, hay que decirlos tal cual están en los libros prácticamente, y nosotros ahora ya estamos atravesando esa parte un poco más aburrida y pasar a lo que es ya taller. Vamos a pasar a lo que es taller. Primero le voy a leer esta diapositiva así de manera teórica. La corriente de un circuito se mide con el multímetro dispuesto en amperes y las puntas en serie con el circuito a medir. Bien, ahí la gráfica. Medir tensión. Para medir una tensión debemos tener el multímetro ubicado en dicha escala y en este caso las puntas se ponen en paralelo al circuito a medir. Medir resistencia. Para medir una resistencia se coloca el multímetro en la escala de ohm y se ponen las puntas en paralelo al componente a medir. Obviamente yo recomiendo siempre la resistencia extraerla del circuito y medirla fuera. Todo eso lo vamos a ver en la parte de soldar y de soldar componentes, y la resistencia la vamos a ver en profundidad en la parte de analizar los componentes uno por uno. Medir continuidad. Para medir continuidad se dispone el multímetro en ohm y se coloca las puntas en paralelo con el circuito a medir. Un ejemplo de continuidad es el fusible de una pista de circuito impreso. Bueno, ahora vamos a pasar ya a la parte de taller y vamos a ver todo esto en resumidas cuentas, cómo se aplica a la hora de reparar un TV. Medir corriente. La corriente en un circuito se mide con el multímetro dispuesto en amperes.
y las puntas en serie con el circuito a medir. Bueno, ahí vemos el multímetro en el dibujo y notamos que está puesto en serie en dicho circuito a medir. También en la parte práctica, ahí vemos arriba de la mesa de trabajo ya trabajando con un TV real. Esa es una de las particularidades que tiene este curso. El ir trabajando continuamente con lo que son los TV real que usted se va a encontrar luego día a día en el taller. Ahí vemos de esa manera cómo está puesto, igual que como figura en la gráfica, en serie, y estamos midiendo 100 mA de corriente en este circuito que estamos probando. Pasamos ahora a medir tensión. Eso lo vamos a realizar con este otro multímetro. Lo disponemos en la parte de voltaje. Como dice aquí, para medir tensión debemos tener el multímetro ubicado en dicha escala, y en este caso las puntas se ponen en paralelo al circuito medio. Vamos a realizar, perdón, ahí se mueve un poquito la cámara. Vamos a realizar dicha prueba. Estoy posicionando el tester multímetro para poder realizar la medición. Lo vamos a medir en paralelo a un circuito que en placa me está marcando que mide 12 volt. Para corroborar si es cierto, colocamos la punta del multímetro y efectivamente mide 12 volt. De esta manera, en paralelo con el circuito a medir, estamos midiendo la salida del peine de una fuente de TV. Ya aquí tenemos una certeza de que nuestro TV tiene esa salida funcionando correctamente. Pasamos a la siguiente diapositiva. Medir resistencia. Para medir una resistencia se coloca el multímetro en la escala de ohm y se ponen las puntas en paralelo al componente a medir. Yo siempre recomiendo que lo midamos fuera de placa. Esta resistencia que nosotros vamos a medir ahora es una resistencia de 4,7 ohms. Tiene un código de colores que nos dice que es 4,7 ohms, pero eso lo vamos a ver cuando estemos más avanzado en el curso, en la etapa de componentes, que vamos a ver componente por componente cómo se mide la forma física y cómo ubicarlos en el plano. En este caso solamente vamos a tener en claro el concepto de resistencia. Se mide en paralelo y vemos que tiene 4,6 ohms. Esta resistencia la damos por buena. Vemos que medimos en paralelo al circuito y siempre es recomendable medirla afuera, no colocada en la placa. Van a aprender a desoldarlas también, a soldarlas nuevamente. Eso está todo más en la parte más avanzada del curso. Aquí solamente es el concepto. Medir continuidad. Para medir continuidad se dispone el multímetro en ohm y se colocan las puntas en paralelo con el circuito a medir. Un ejemplo de continuidad es un fusible, una pista de circuito impreso. Tenemos aquí también a mano, ponemos el tester en continuidad. Y tenemos aquí también a mano, vamos a ver si podemos acercar un poquito, el fusible del TV. Espero que se vea. Ahí se ve. Lo ponemos en buzzer. Que suene significa que está bueno el fusible. Eso significa que el fusible está bueno. Si hubiéramos puesto la punta y no marca nada, tendríamos ahí un circuito abierto. De esta manera damos por bueno el fusible, damos por buena la resistencia, obtuvimos una medición de corriente y obtuvimos una medición de voltaje que también dio bien. Son 4 conceptos que vimos rápidamente y muy importantes para el día a día en el taller.